Durante décadas pensamos que el crecimiento inmobiliario consistía pues en construir más tierra, más edificios, más metros, más desarrollos, más casas, pero ahora algo está cambiando definitivamente. Las mejores ubicaciones ya están pues ocupadas, la mayoría. Los centros históricos tienen pues cada vez menos oportunidades disponibles, lo mismo las grandes ciudades. Los inmuebles con identidad pues son muy escasos. Y los viajeros residentes e inversionistas están básicamente empezando a valorar algo que durante mucho tiempo pues se ignoraba. Y esto es precisamente la autenticidad. Por eso hoy quiero hablarte de una tendencia que está definitivamente redefiniendo el mercado inmobiliario en todo el mundo. Una tendencia que está creando algunas oportunidades más interesantes que he estado viendo en los últimos meses, años, porque el negocio del futuro podría no estar precisamente en construir más, podría estar en rescatarlo mejor, en refuncionalizarlo. Así que bienvenidos a Real Estate Negocios. Soy Dolores Pérez Islas y el día de hoy vamos a hablar de por qué la escasez está cambiando las reglas del juego inmobiliario. Así que la nueva escasez tiene que ver con esto que escuchamos la palabra, básicamente pensamos en pues la falta de tierra, ¿no? Pero creo que la verdadera escasez de la próxima década será pues otra. Y eso se tiene que discutir, ¿no? Pero definitivamente tiene que ver con la autenticidad, con un edificio tal vez que puede desarrollarse desde otro enfoque, con otro potencial, pero con una historia, con una identidad, con un contexto, con un arraigo cultural, es mucho más difícil de replicar definitivamente. Y precisamente por eso se vuelve pues muchísimo más valioso. Durante años medimos el valor inmobiliario en metros cuadrados. Es algo que todavía sigue siendo parte del argot normal de este negocio y también últimamente de las experiencias, de las identidades, de las ubicaciones, sin duda, de la calidad de vida cuando estamos hablando de tema pues residencial y en la capacidad de un espacio para generar pues esa conexión con las emociones, con lo que habita el inmueble, con quien lo habita. Y lo que aprendimos fue precisamente en un ejercicio que hicimos de rehabilitación en Cupún, Oaxaca, en un inmueble que tenemos. Hace poco lo terminamos completamente a rehabilitar y Cupún, Oaxaca es un inmueble histórico que fue un convento que está en el corazón de una ciudad histórica. Y más allá del resultado final, uno de los mayores aprendizajes fue precisamente entender la enorme responsabilidad que implica intervenir un inmueble catalogado. Trabajar con una construcción que ha sobrevivido varias generaciones, pues no se trata de imponer una visión nueva, se trata más bien de escuchar lo que ya existe, la zona. Aprendimos sobre todo los retos de intervenir un antiguo convento sobre pues, los tiempos que requiere, el patrimonio, sobre las limitaciones intrínsecas del inmueble que obligan a encontrar pues, soluciones mucho más creativas y sobre algo que considero fundamental en este sentido, pues es rescatar, no significa invadir. Rescatar significa trabajar con lo que ya está ahí, es entender la historia del espacio, es respetar sus proporciones y respetar sobre todo sus materiales también, ¿no? Respetar su identidad. En una época donde muchas veces la respuesta inmediata es demuele, reinventa para volver a construir, esconde, genera algo totalmente que va en otro camino, un camino que es diferente y tenemos que aprender a ser pacientes, a ser más conscientes y muchas veces pues eso es mucho más valioso porque cada muro, cada ladrillo, cada adobe que se conserva
representa energía que no se desperdicia. Cada elemento que se recupera representa historia que no se pierde. Evoluciona, sin duda, se le da otra perspectiva y cada espacio que encuentra una nueva función demuestra que muchas veces el futuro puede construirse a partir de lo que ya existe. Y precisamente por eso en Cucún, Oaxaca, el proyecto de hotelería de Condotel que tenemos nunca fue concebido como un hotel tradicional, más bien fue concebido como una colección de espacios, cada uno con su identidad, cada uno con su historia, desde un enfoque de arquitectura minimalista, rescatando la historia de personas que comparten una misma sensibilidad. Por eso hablamos de una colección que nosotros nos gusta enmarcar como un Founder Collection, porque no estamos buscando simplemente pues un huésped, estamos buscando a un propietario que habite la propiedad con nosotros, personas que entiendan que el verdadero valor del activo no está siempre en su rentabilidad inmediata, es a largo plazo, es patrimonial, está en su capacidad para preservar cultura, para preservar identidad, para preservar patrimonio para las siguientes generaciones. Tenemos que sostenerlo. Cada residencia dentro de este Founder Collection tiene una personalidad pues muy distinta, una historia distinta, una atmósfera distinta, y eso fue totalmente intencional, completamente integrado, porque creemos que la escasez más valiosa no es precisamente la de la tierra, como les decía, más bien es la de los lugares auténticos, con carácter, los lugares que tienen precisamente eso, el alma de los lugares que no pueden copiarse. Y eso es sumamente importante. Aquí te voy a hablar también de un tema que me parece interesante, que es consumir menos. Creo que la conversación sobre sostenibilidad no debería comenzar cuando elegimos los acabados de un proyecto, debería de comenzar muchísimo antes. Y aquí nos deberíamos de preguntar si realmente necesitamos derribar algo para crear valor. Y aquí hago una invitación a algunos colegas que sean capaces de encontrar nuevas formas de trabajar con lo que ya existe. Durante décadas, el desarrollo básicamente inmobiliario estuvo asociado, pues sí, al crecimiento constante, a la innovación constante. Definitivamente más es mejor, a expandirse, a consumir más, pero las nuevas generaciones están empezando a cuestionar precisamente esa lógica. Quieren un proyecto con propósito, con identidad, con objetivo. Quieren un propósito definitivamente con historia, con impacto positivo. Yo creo que eso nos toca a nosotros hoy en día y eso está generando una nueva forma de entender el desarrollo inmobiliario. No se trata únicamente de crear pues metros cuadrados, se trata definitivamente de crear mejores espacios porque estás generando el futuro patrimonial de muchas generaciones. Algunos autores que me hicieron reflexionar sobre esta visión a lo largo de ese proyecto que hicimos y que estuve estudiando varias ideas para regresar a esa constante en mi cabeza y materializado en ese proyecto, es, por ejemplo, Jacobs decía que las ciudades necesitan edificios antiguos para las nuevas ideas, para que precisamente las nuevas ideas pudiesen florecer. Y mientras avanzamos en la rehabilitación de Cucún, entendí perfectamente que se refería prácticamente a esa autenticidad de la propiedad. A veces creemos que la innovación nace de destruir lo anterior o de querer ocultarlo, cuando en realidad puede nacer precisamente de esa creatividad para refuncionalizar los espacios y respetarlos. También he pensado mucho en Stuart Brand y un libro que leí hace algunos años, cómo los inmuebles o cómo los edificios aprenden, ¿no? Y eso es fascinante. Dice que los edificios básicamente aprenden, que evolucionan, que se van adaptando a las necesidades, que tal vez fueron generados de alguna manera, pero que cambian en función con cada generación. Y eso es exactamente lo que vivimos. No estábamos imponiendo cuando creamos Cucún un nuevo proyecto sobre un inmueble histórico.
Y creo que eso fue también la facilidad de las licencias y los permisos. Estábamos evolucionando hacia un siguiente capítulo del inmueble. Y Christopher Alexander en E-Pattern Language, él defendía mucho eso, una idea que a mí me encanta mucho y pensé mucho durante el proceso constructivo, sobre esos espacios que son memorables, que no son necesariamente los más espectaculares. Son aquellos básicamente donde las personas se sienten bien, donde tienen una experiencia magnífica, aquellos donde se quieren quedar, aquellos que pues definitivamente nos hacen sentir en casa. Y creo que eso es mucho más importante que cualquier tendencia arquitectónica. También recordé pues muchas veces a Jan Gehl, que decía, pues con su famosa frase, ¿no? Primero demos forma a las ciudades y después las ciudades nos dan básicamente la forma a nosotros. Porque pues los espacios que construimos terminan pues moldeando nuestras vidas, terminan impactando el día a día de muchas familias, de muchos hábitos, de nuestra salud, de nuestra manera de relacionarnos y definitivamente incluso nuestra felicidad depende de ello, ¿no? Y desde una perspectiva completamente distinta, se habla también del movimiento slow living, ¿no? Y me gusta porque eso lo he implementado en otros proyectos de desarrollos inmobiliarios, pero últimamente con la obsesión, la velocidad de hacer todas las cosas inmediatas, algunos proyectos pues requieren paciencia, requieren observación, requieren análisis, requieren escuchar básicamente, y el patrimonio pues nos obliga precisamente a eso. Y eso es esta nueva perspectiva, a desacelerar. Finalmente, hay otra frase que me gusta mucho de Morkut, que considera una de las mejores definiciones, ¿no? De sostenibilidad. Y eso tiene que ver con muchas frases que he escuchado últimamente, pero básicamente dice, touch the earth lightly. Toca la tierra con mucha ligereza. No dice conquistarla, no dice transformarla agresivamente, dice tócala ligeramente. Y quizá justo ahí es la gran lección. Así que, bueno, yo creo que el vender lujo ya no es el tamaño, ya no es los materiales, que lo he hablado en varios episodios. Hace 20 años el lujo era pues tener definitivamente más metros cuadrados. Hoy el lujo es totalmente diferente. Es poder caminar a un café, es vivir en una calle con identidad, es tener en tu entorno más inmediato todo lo que te hace placer, es tener acceso a la cultura, es ahorrar tiempo, es disfrutar definitivamente espacios diseñados para vivir mejor. Y algo muy interesante está ocurriendo. Los compradores más sofisticados, en mi experiencia, ya no están buscando solamente el tamaño, buscan significado. Buscan autenticidad, buscan también esos lugares que no podrían existir en cualquier otra ciudad, muchas en comparación. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en muchas ciudades, en muchos destinos que están transformando sus posiciones, y creo que en ciudades del sur de México es el caso, es lo que está pasando, ¿no? Una colección de espacios irrepetibles, un tema que personalmente creo que el futuro de muchas ciudades mexicanas no está en llenarlas de desarrollos verticales idénticos o de modelos financieros idénticos. Está en construir una colección de espacios definitivamente que sean irrepetibles. Residencias, hoteles boutique, proyectos de bienestar, edificios históricos que estén rehabilitados, que estén refuncionalizados, patrimonios familiares transformados, espacios que pues mantengan la identidad propia, espacios que pues respeten el entorno, espacios que generen pues rentabilidad, porque esto es un negocio, pero sin perder eso auténtico. Porque los viajeros del futuro, los clientes finales buscan experiencias, eso ya lo hemos platicado, pero los residentes del futuro pues también. Y ambos están dispuestos a pagar más por aquello que no puede definitivamente replicarse fácilmente.
Y esta filosofía no aplica solamente a los centros históricos o a las ciudades pequeñas, también aplica pues a los destinos emergentes, a las grandes capitales. Lo vemos, por ejemplo, en las costas de Oaxaca, en Puerto Ángel, en Mazunte, en Zipolite, donde pues está pues muchas veces lleno de estructuras modulares que nunca se terminaron de construir, modelos muy genéricos de desarrollo o muy incipientes. Y la oportunidad está ahí, en el proyecto, está ahí, en la ubicación, profundamente conectado con el destino, con el paisaje, con la topografía, con la cultura local, con la esencia de cada comunidad, porque cuando un proyecto podría construirse exactamente igual en cualquier otro lugar del mundo, probablemente está pues, perdiendo su mayor valor. La verdadera diferencia nace precisamente de aquello que no puede copiarse. Y aquí, precisamente, la oportunidad que muchos propietarios aún no ven. Aquí es donde la conversación se vuelve pues especialmente interesante, porque existen miles de propietarios extraordinarios, muy talentosos o muchos inversionistas que están reinventando sus casas familiares, sus edificios históricos, están considerando generar propiedades, en este caso de la costa, frente al mar, inmuebles, que muchas veces están subutilizados, propiedades que tienen potencial, pero que por distintas razones pues no han encontrado pues una vocación o un camino para evolucionar. Y muchas veces el problema no es la propiedad en específico, más bien es la falta de una estrategia, porque no siempre la respuesta es vender. No siempre es busca un comprador, la respuesta es desprenderse del patrimonio, no siempre es eso. A veces la respuesta es encontrar una visión totalmente diferente, mucho más creativa, una estructura adecuada que evidentemente se vincule con un tema financiero, con un tema creativo que permita conservar la esencia del activo mientras se genera valor. Y honestamente, algunos de los proyectos más interesantes que he visto, no necesariamente que hemos sido parte de él, es cuando una familia, por ejemplo, aporta una propiedad extraordinaria a un fideicomiso, a un equipo, aporta visión. Él se desarrolla, se levanta capital, se estructura, se genera la operación y la capacidad de transformar una oportunidad latente en un activo extraordinario. Ahí es lo importante, ahí está la clave, la nueva generación de desarrollos o de desarrolladores más bien, que tengan esta visión. Creo que la próxima generación tendrá precisamente una responsabilidad diferente. Y no solamente en construir, sino decidir que merece conservarse, refuncionalizarse, que merece tener un significado diferente o una segunda vida, ¿no? Reutilizar. Aquí las nuevas funciones tendrán que ser el activo más importante y más valioso del futuro. Probablemente no va a ser el más grande, no va a ser el más vertical, pero probablemente va a ser el más auténtico y el más difícil de replicar. El que definitivamente conserve esa historia, conserve esa identidad y un sentido básicamente de pertenencia. Y por eso creo que el vender o el negocio de la escasez apenas está comenzando, apenas están viendo a esos visionarios que están poniendo justo ahí en las piezas adecuadas de esas propiedades. Así que si tú tienes alguna propiedad en el mercado, si te gustaría estar interesado en alguna de estas estructuras, si tienes algún edificio histórico en alguna ciudad del sur de México, en un inmueble, no sé, tal vez que estés considerando, que tengas alguna etapa prevista, te invito primero a pensar en construir patrimonio y eso no siempre significa desde cero. Muchas veces ya tienes lo más importante, solo es cuestión de poner las piezas juntas. Muchísimas gracias. Este fue
un episodio que quería hacer desde hace algún tiempo en Real Estate y Negocios, porque disfrutamos mucho este proceso de remodelación, este proceso de refuncionalización de este ex convento, y me gustaría en algún momento dado compartirles más información, o si quieren que les compartamos directamente a sus correos electrónicos o a sus WhatsApp, mándenme un inbox en mis redes sociales Dolores Islas o a mi correo dolores@silmexico.com y con mucho gusto me contacto con ustedes. Hasta la próxima.